Hoy vamos a tocar el tema de prevención y manejo de las hemorragias. ¿Ya? Cuando tenemos que anticoagular un paciente con fibrilación auricular, eh, lo primero que pensamos es prevenir el ictus o el riesgo hemorrágico. Hago esta reflexión porque muchas veces estamos más atentos a la prevención de las complicaciones hemorrágicas, pero el principal motivo por la que empezamos a prevenir en nuestro paciente cuando usamos un anticoagulante es prevenir el ictus. Pero ello trae aparejado, obviamente, algún riesgo, que es el riesgo hemorrágico, que es lo que vamos a tratar de ver durante la siguiente presentación. ¿Los anticoagulantes orales directos son más seguros que los antagonistas de la vitamina K? Bueno, vamos a desarrollar estos temas, 5 temas, y vamos a ver qué hay con respecto a la seguridad de los antagonistas de la vitamina K. Esta es una diapositiva que me gusta presentarla porque este es un registro muy grande de los canadienses que incluyó más de 125.000 pacientes en la época pre-ACOT, donde se ve que la tasa de sangrado mayor estaba alrededor del 3,8%. Hay otros registros, como por ejemplo los españoles, que ellos hablan de un registro entre 4,5 y cerca del 8%, mucho mayor que este. Lo cierto es que este porcentaje se ve aumentado incluso en los primeros 30 días. Acuérdense que los primeros 30 días, cuando usábamos warfarina, no solamente había un aumento de los eventos embólicos, sino también un aumento de los eventos hemorrágicos y que llegaba al 11,8%. Y no solamente eso, sino que de estos pacientes había un 18% de los pacientes que fallecían y un porcentaje importante también que quedaban con una discapacidad importante. Pero con la llegada de los anticoagulantes orales directos, lo que vimos es que no solamente eran eficaces en cuanto a la prevención de los eventos tromboembólicos, sino que el punto fuerte probablemente era la reducción de los eventos hemorrágicos y fundamentalmente de la hemorragia intracraneal. Fíjense aquí abajo cuando vemos el sangrado mayor, todos los estudios pivotales demostraron que había una reducción de los sangrados mayores, fundamentalmente el Aristóteles con apixaban y el Engage con edoxaban. De tal manera que Ruff, el 2014, hace un metaanálisis de todos los 4 megaensayos y él lo que ve es que hay una reducción del 19% la reducción de los accidentes cerebrovasculares y la embolia sistémica, fíjense una reducción del 14% del sangrado mayor, pero el punto más importante era la reducción de más de la mitad de las hemorragias intracraneales, que eran las complicaciones hemorrágicas más temidas que teníamos cuando usábamos warfarina, a expensas probablemente de un aumento del sangrado gastrointestinal. Si quisiéramos hacer un ranking de cuáles son, cómo se comportan los anticoagulantes orales directos en cuanto a eficacia y seguridad, bueno, probablemente eso no podríamos hacerlo porque no ha habido ningún estudio en la que se haya comparado eficacia y seguridad de 2 anticoagulantes orales directos. No ha habido estudios cabeza a cabeza en realidad. Pero Schulman, él intenta trasladar los resultados de los estudios pivotales y él propone, diciendo que probablemente los que son más eficaces, según los estudios pivotales, es la dabigatran en la dosis de 150 miligramos y apixaban 5 miligramos. Y cuando hablamos de seguridad, propone el edoxaban de 30 miligramos, pero el tema es que el edoxaban de 30 miligramos, por ejemplo, en muchos países del mundo ni siquiera está autorizado, y por ejemplo en Perú no lo tenemos, ¿no? Pero en Europa por lo menos la dosis de 30 miligramos no está autorizada. Y el apixaban de 5 miligramos y el dabigatran de 10 miligramos, digamos, sí estamos siguiendo seguridad. Pero ojo, estas son extrapolaciones que él hace de los resultados de los estudios pivotales. ¿Qué es lo que conocemos con respecto a los anticoagulantes orales directos y las hemorragias intracraneales? Es decir, no podemos dejar de hablar de las hemorragias intracraneales porque este era el evento más temido que teníamos cuando los pacientes estaban anticoagulados con warfarina.
Y también es el punto más fuerte de los anticoagulantes orales directos porque acuérdense que había una reducción de más del 50% en comparación con warfarina. El tema es que cuando hay una hemorragia intracraneal, estos son datos de la época preacos, digamos, cuando se usaba antagonistas de la vitamina K, la mortalidad estaba en alrededor del 20 y el 30%. Y fíjense que los neurólogos, cuando veían hemorragias intracraneales, una cuarta parte de ellos eran debido a pacientes que estaban recibiendo terapia anticoagulante y la mortalidad, como saben, ya era mayor al 50%. Con respecto a los anticoagulantes orales directos, lo que es claro, es contundente y es para todos los anticoagulantes orales directos es que había una reducción de los eventos hemorrágicos cuando se comparaban con warfarina, en una reducción de más del 50%. Entonces, es un dato totalmente indiscutible. Y fíjense, cuando se analizan poblaciones de riesgo, como por ejemplo pacientes mayores de 75 años de edad, también se vio que la reducción de los eventos hemorrágicos eran igual que los pacientes mayores de 75 años de edad. Era mejor, era reducida, había menos eventos hemorrágicos en comparación de warfarina. De tal manera que cuando estemos frente a un paciente que tiene un evento hemorrágico, creo que es un momento que debemos de parar y reflexionar y revisar si el anticoagulante que estamos usando es el elegido, si la dosis es la correcta, si el Hasbled del paciente es el mismo cuando empezamos, porque el paciente, acordémonos que las escalas van a ir cambiando probablemente de consulta a consulta, porque el paciente tiene un empeoramiento de la función renal o de la función hepática, si está usando warfarina, de tal manera que tenemos que ir revisando permanentemente para evitar los eventos de sangrado. Y tenemos que también hacer énfasis o revisar cuáles son los factores de riesgo modificables, como por ejemplo la hipertensión, si el paciente está con hipertensión no controlada, si está haciendo consumo de alcohol, si el paciente está recibiendo terapia antiplaquetaria por un problema coronario y si realmente lo necesita o no, o podemos suspenderlo, o está haciendo uso de antiinflamatorios no esteroideos por problemas inflamatorios o de artrosis, o uso de glucocorticoides. ¿No? De tal manera que si el paciente se presenta con una hemorragia por terapia anticoagulante, lo recomendable, según las guías SER del 2021, es de que haya un equipo multidisciplinario que se encargue del manejo de estos pacientes, en la que tiene que intervenir el cardiólogo, el hematólogo, emergenciólogo, los médicos de UCI, los cirujanos, los gastroenterólogos, de tal manera que podamos enfrentar esta complicación no deseable y que pueda ser resuelta de la mejor manera posible. También debemos de tener un protocolo de manejo y esto debe ser de cada hospital, de cada centro, en la que veamos la disponibilidad, el momento y las indicaciones de las pruebas de coagulación para ver cómo está el estado de coagulación de nuestro paciente y si tenemos la posibilidad de usar agentes de reversión específicos sería lo ideal y si no, también tener un protocolo para manejar agentes no específicos de reversión. Además, el equipo multidisciplinario también es importante para ver si reiniciamos la terapia anticoagulante, porque obviamente ante un sangrado siempre tenemos algunas precauciones. Entonces, básicamente, después de revisar todo lo que les había dicho, los factores modificables o todo lo que podamos intervenir para ver por qué ha sangrado el paciente, después de eso que ha pasado el evento de sangrado, tenemos que reiniciar la terapia anticoagulante, porque acuérdense que estos pacientes con fibrilación auricular no solamente tienen un alto riesgo de ser eventos embólicos, sino también tienen un alto riesgo de morbimortalidad. De tal manera que tenemos que plantear el reinicio de la terapia anticoagulante y ya las guías era de 2021, se extienden esta vez entre 4 a 8 semanas, porque hasta antes de eso eran 4 semanas que debíamos esperar para iniciar la terapia anticoagulante y siempre haciendo una técnica de imagen para comprobar que el paciente no ha tenido una transformación hemorrágica. Habrá un grupo de pacientes probablemente que son de muy alto riesgo, pacientes que tengan una geodisplasia
o una malformación cerebral o una clorhispiasa colónica y que son pacientes que sabemos que van a tener alto riesgo de repetir un evento hemorrágico, pues en esos pacientes probablemente tenemos que considerar la oclusión de la orejuela izquierda. ¿Qué hay con respecto a la hemorragia digestiva? Porque en realidad eso tampoco está bastante claro. ¿Y qué relación hay con los anticoagulantes orales directos? ¿Realmente aumentan el riesgo de hemorragia digestiva? Fíjense que este es un registro de Bertomeu de España en la que ve que el 43% de los pacientes tenían hemorragia digestiva y esto ya es en la época que se usaban anticoagulantes orales directos, de tal manera que aquí hay pacientes con antagonistas de la vitamina K y pacientes que estaban tomando anticoagulantes orales directos. Y fíjense acá, en el lado derecho, el registro RELAI con dabigatran es calcado el porcentaje 43% de hemorragias gastrointestinales y solamente un 9% de hemorragias intracraneales. Lo cierto es que las hemorragias gastrointestinales son menos mortales, son mucho más manejables y nuestro paciente puede superar tranquilamente este episodio. ¿Qué es lo que dicen los estudios pivotales con respecto a la hemorragia digestiva? Bueno, fíjense que solamente dabigatran en la dosis de 110 miligramos en la dosis reducida, la hemorragia es menor en comparación de warfarina. El apixaban también es menor que warfarina y solamente la dosis de 30 miligramos de edoxaban es menor que el sangrado con warfarina, no así las otras dosis, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los pacientes mayores? En los pacientes mayores sí, lamentablemente a comparación de lo que vimos anteriormente, sí hay mayor incidencia de hemorragia gastrointestinal, excepto en el Aristóteles que el apixaban tiene la misma incidencia que sangrados que warfarina, de tal manera que si hiciéramos una comparación de todos los anticoagulantes orales, tendríamos que decir que el apixaban es el que menos sangrados gastrointestinales tiene y es lo que se ve en los estudios pivotales. Pero fíjense, hay muchos registros de la vida real que nos reportan que hay más incidencia de hemorragias gastrointestinales. Quise compartirles este estudio, el estudio Naxos, donde comparan la incidencia de hemorragia gastrointestinal no con un número despreciable de pacientes, fíjense, 112.000 pacientes, 112.000 pacientes con antagonista de la vitamina K, 87.000 pacientes con apixaban, más de 100.000 pacientes con rivaroxaban y más de 21.000 pacientes con dabigatran. Y lo que ellos ven es que los pacientes que están con antagonista de la vitamina K tienen más sangrado gastrointestinal que los anticoagulantes orales directos. Y cuando se hacen las comparaciones, el apixaban sale beneficiado porque no solamente hay disminución de las hemorragias gastrointestinales, sino de todos los tipos de sangrado. Este es otro reporte de Gastroenterology, que es una revista de los gastroenterólogos, donde reportan datos similares, que los anticoagulantes orales directos sangran menos que los antagonistas de la vitamina K. Y quería realmente compartir porque este es un registro también grande, muy importante, donde las cosas ya no son exactamente tan claras, porque lo que teníamos y lo que conocemos es que probablemente los anticoagulantes orales directos, si bien el punto fuerte es la reducción de las hemorragias intracraneales o las hemorragias cerebrales, había un aumento de las hemorragias gastrointestinales. Otro dato importante es la anemia. La anemia es un factor que tenemos que tener muy en cuenta porque está relacionado con el aumento de las hemorragias y no solamente las hemorragias, sino de la mortalidad. Es decir, los pacientes anémicos, cuanto más anémicos tienen los pacientes, van a tener mayor probabilidad de tener hemorragias mayores. Y fíjense aquí una comparación de warfarina con apixaban y se ven los pacientes en azul, pacientes con anemia y pacientes sin anemia, y se ve que obviamente los pacientes con anemia sangran más, pero van a sangrar menos los pacientes que usan warfarina estén o no estén anémicos, de tal manera que los anticoagulantes orales directos en los pacientes con anemia, el porcentaje o la probabilidad de sangrado es menor a que si se usan antagonistas de la vitamina K. Entonces, nuevamente, después de
tener o identificar la causa del sangrado, que puede ser una úlcera gastroduodenal o que el paciente tenga consumo excesivo de alcohol. Sabemos que los pacientes mayores también sangran más que los pacientes menores de 75 años. O, por ejemplo, si el paciente identificamos una angiodisplasia colónica y la hemos corregido, entonces, después de ello, tenemos que tratar de evaluar el reinicio de la terapia anticoagulante. Y el reinicio de la terapia anticoagulante, nuevamente, tenemos que hacerlo una vez que hemos superado la causa del sangrado y de preferencia tenemos que usar un anticoagulante oral directo. Nuevamente la consideración, si el paciente es un paciente que no es candidato para anticoagulación, que van a ser los menos, considerar el cierre de la orejuela izquierda. Pero lo que tenemos que hacer nosotros en realidad es adelantarnos a que el paciente no vaya a sangrar. Es decir, tenemos que estratificar bien a nuestro paciente e identificar aquellos factores que van a hacer que aumenten la probabilidad de sangrado. Como por ejemplo, los pacientes mayores, 75 años de edad, sabemos que tienen más probabilidad de sangrado. Si tienen una insuficiencia renal, también, y sobre todo aquellos pacientes que tienen una depuración por debajo de 30 mililitros minuto, si tienen antecedentes de úlcera péptica. Fíjense si usan dabigatran en la dosis de 150 miligramos de Doxaban, en la dosis de 60 miligramos también. Sabemos que un dato importante positivo, que la gastroprotección es muy importante. Cuando los pacientes están protegidos en la mucosa gástrica van a sangrar mucho menos. Y en el caso de dabigatran particularmente es importante porque parte de su molécula es el ácido tartárico, que es gastrolesivo, y usando los inhibidores de la bomba de protones hay una reducción del 47% del sangrado, básicamente. O sea, los pacientes que están usando dabigatran deben recibir inhibidores de la bomba de protones. Con respecto a rivaroxaban, no hay datos con respecto realmente a esto, cuál es la causa del sangrado, pero lo que ellos recomiendan es de que los pacientes debieran de tomar con los alimentos. Sabemos que la absorción y la biodisponibilidad es mucho mayor cuando los pacientes toman el rivaroxaban con los alimentos y probablemente también eso ayude a que los pacientes puedan sangrar menos. Otro dato importante a tener en cuenta es elegir el anticoagulante ideal para nuestro paciente. Tenemos 4 moléculas, aquí en el Perú tenemos 3, y también debemos de elegir el mejor anticoagulante para nuestro paciente. No todos los pacientes son candidatos para el mismo anticoagulante. Si el paciente tiene antecedentes de sangrados previos, recordemos que la apixaban en la dosis de 5 o la dosis ajustada de acuerdo a la función renal, o el dabigatran de 110 miligramos serían los más recomendables. Entonces, si tenemos un evento hemorrágico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Y esto está copiado tal cual de las guías ERA de 2021 y nos dice que, bueno, siempre estuvimos preocupados por los sangrados. O sea, hay que recordar que en la época de los pre-ACOTS solamente tenía un antídoto, la warfarina, las heparinas, que es la protamina, pero la warfarina en realidad nunca ha tenido un reversor ni un antídoto. Y ya vamos cuántos años usando, más de 10 años, 12 años o 13 años, los anticoagulantes orales directos y no hemos necesitado en realidad un agente reversor para usarlos con mucho más seguridad y cada vez pasa el tiempo y lo usamos con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque los sangrados que tienen los pacientes que toman anticoagulantes orales directos, los sangrados intracraneales, son menos graves que los pacientes que están tomando warfarina. Y por otro lado, los pacientes que tienen sangrados mayores, particularmente sangrados extracraneales, son pacientes también que se pueden manejar mucho mejor que aquellos pacientes que están tomando antagonistas de la vitamina K. Y entonces, sabemos que la complicación más grave, más temida de los pacientes que están en terapia anticoagulante es la hemorragia aguda. Entonces, lo que tenemos que tratar de definir rápidamente si es porque ha habido un exceso de la actividad del anticoagulante, porque el paciente, por ejemplo, está tomando warfarina y está con una insuficiencia hepática, por interacciones medicamentosas, o ha habido un deterioro de la función renal que aumente la actividad anticoagulante del DOAC que estamos usando, o la causa del sangrado es otra
y en el paciente que está recibiendo un anticoagulante obviamente va a sangrar mucho más. Entonces tenemos que tratar de identificar cuál es la causa, porque de acuerdo a eso vamos a ver cuál va a ser nuestra estrategia de tratamiento. Entonces, básicamente, ante un evento de sangrado, lo que tenemos que evaluar en forma simultánea tres puntos. Hacer una evaluación general, una estratificación de la gravedad y un tratamiento específico de cada tipo de hemorragia en función de la gravedad y en función de la localización. En cuanto a la evaluación general de nuestro paciente, lo que tenemos que ver es una evaluación clínica y analítica para ver el tiempo que resta para la eliminación del anticoagulante, para lo cual tendremos que preguntarle hace cuánto tomó o cuál fue la hora que tomó la última dosis del anticoagulante que está eligiendo el paciente. Tenemos que ver una analítica, ver la función hepática, ver la función renal, porque esto nos va a ir dando luces por qué ha sangrado nuestro paciente. Y el estado de la coagulación en el momento que llega a la emergencia también es importante, porque nos va a permitir ver si el anticoagulante es la causa del sangrado, ¿no es cierto? Y nos va a hacer también una guía para el manejo y el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, si el paciente está usando warfarina, tenemos que pedir sí o sí el INR. Si el paciente está usando dabigatran, el tiempo de trombina diluido o el APTT, o el test de antifactor 10 para los anti-10A, y el tiempo de protombina que también nos puede dar algunas luces. En cuanto a la estratificación de la gravedad, es muy importante determinar el lugar donde está sangrando, porque si es un sangrado por una úlcera activa, tienen que entrar los gastroenterólogos y tratar de solucionar el problema, porque si no va a seguir sangrando nuestro paciente. Ver la magnitud y la repercusión clínica y hemodinámica, y de acuerdo a esto veremos si el sangrado es leve, moderado o grave, y esto también es importante en cuanto al pronóstico y el tratamiento que vamos a hacer con nuestro paciente. Entonces, básicamente, aquí lo que les dije recientemente, ¿no es cierto? Identificar el anticoagulante que está usando, la dosis, el tiempo que ha transcurrido desde que tomó la última dosis, si está tomando alguna medicación concomitante, la función renal, la función hepática y valorar el estado de coagulación. Y el sangrado puede ser leve, moderado o grave. Los sangrados leves y moderados en general son fácilmente manejables y eso va a depender del estado hemodinámico de nuestro paciente y probablemente aquellos sangrados que amenacen la vida de nuestro paciente son los pacientes que tenemos que tener mucho cuidado, en la cual usaremos el agente reversor. En el caso, si el paciente está tomando dabigatran, tenemos el idaruximab en la dosis de 5 miligramos, que viene en dos viales de 2,5, que se hace infusión de un intervalo de 5 a 10 minutos entre uno y otro en otro frasco. Y la reversión prácticamente es inmediata y no hay un efecto procoagulante y realmente es muy efectivo. En el caso de los anti-10A, tenemos el Andexanet alfa, que fue solamente probado con apixaban y rivaroxaban, pero también se ha extendido edoxaban porque es un antifactor 10, y también hay una dosis de carga y una dosis que se hace, digamos, de mantenimiento. La dosis de carga se hace de 400 miligramos, más o menos de 30 miligramos minuto, y una dosis mayor. Lo que pasa es que el Andexanet alfa no lo tenemos acá en el Perú y en muchos países en verdad que no lo tienen. Desconozco si hay algunos que lo tengan, muy pocos, en realidad en el mercado no lo tenemos. Entonces, lo que se hace y lo que se está haciendo es, son estudios independientes, no son estudios comparativos. Aquí se ve el uso del concentrado protombínico y se compara con la efectividad del Andexanet, estudios con el Andexanet. Y se ve que el efecto hemostático del Andexanet es del 83% y del concentrado protombínico es del 77%. Como digo, no son estudios comparativos, son estudios independientes, pero más o menos la hemostasia es comparativa entre el complejo protombínico, el concentrado complejo protombínico y el Andexanet alfa. Y fíjense acá también que tampoco son estudios comparativos, son estudios independientes y se ve los eventos tromboembólicos, ¿no es cierto?, usando el concentrado protombínico y usando el Andexanet. Y se ve
que con el andexanet hay más eventos tromboembólicos que usando el concentrado protrombínico, de tal manera que si no tenemos en nuestro hospital, en nuestro centro un reversor para un factor 10, fácilmente podemos usar el concentrado protrombínico con mucha tranquilidad porque vamos a tener muy buena hemostasia y no vamos a tener eventos tromboembólicos mayores, por lo menos, al uso de Endaxanet. Y por otro lado, vamos a ver cuáles son las contraindicaciones absolutas para anticoagular a un paciente con fibrilación auricular no valvular. Básicamente la trombocitopenia menor de 50.000, aunque los hematólogos en sus días hablan de menos de 20.000, o que sea una anemia grave que esté en estudio, el sangrado activo grave, en la cual tendremos que obviamente localizar, hacer el tratamiento para cortar la hemorragia, o un sangrado grave reciente, como por ejemplo las hemorragias intracraneales, en la que tenemos que esperar entre 4 a 8 semanas para reiniciar la terapia anticoagulante. Y por otro lado, tener en cuenta que no son contraindicaciones para recibir terapia anticoagulante si el paciente tiene un Haslet alto, si tiene una enfermedad renal avanzada, si son pacientes nonagenarios o si son pacientes frágiles. Estas no son contraindicaciones, estas son alarmas que tenemos que tener en cuenta para optimizar o adelantarnos a que el paciente pueda hacer un sangrado eh, en el futuro. Bueno, para concluir, en general el uso de los anticoagulantes orales directos presentan menor riesgo de sangrado global en comparación con warfarina, y acuérdense que la hemorragia intracraneal es el punto fuerte de los anticoagulantes orales directos. La mayoría de los pacientes que reciben un anticoagulante oral directo no va a tener ningún tipo de sangrado. Esto nos da mucha tranquilidad para usar con mucha tranquilidad estos medicamentos. Y los pocos pacientes que van a presentar un sangrado severo deben tener un protocolo claro de manejo en la institución en la cual estamos trabajando, el cual no solamente debe incluir los agentes reversores si están disponibles, sino también, en el caso de no tenerlos, los agentes reversores no específicos. Bueno, con esto doy por terminado y quedaremos al final si hay eh, alguna duda o algo que podamos conversarlo tranquilamente. Muchas gracias.